Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a tener aquí un momento muy importante y es en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Amén. Vamos a leer el verso 20. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20. Si usted tiene un amigo ahí, como usted ya se sabe eso de memoria, usted lee mucho la Biblia, ¿verdad? Ya se sabe en ese pasaje, pues entonces facilítele la Biblia al amigo, que la lea. Amén. Leamos todos. ¿Cómo dice? Otra vez, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a llamar la enseñanza el concepto de los apóstoles de la persona de Jesús, lo que ellos pensaban de Jesús. Así lo vamos a llamar. Pueden sentarse, sean tan amables. Cuando era docente en el Instituto Bíblico, me pareció muy importante llevar 5 o 6 pedacitos de papel de diferente color. Y sacaba un color, ejemplo, y los ponía a discutir sobre qué color era. Entonces unos decían es color ladrillo, otros decían es como rosada, otros decían es como un rojizo. En síntesis, todos mirando el mismo color tenían diferente visión de el recorte de papel que había entregado. Pues bien, es importante que tengamos en cuenta que en el orden bíblico vamos a mirar cómo los apóstoles vieron a Jesús. Y para ello es muy importante que tengamos muy presente la forma como el apóstol está diciendo a la iglesia de Éfeso quién es el más importante. Dice que Jesús. Pero si uno mira a Mateo, ustedes van a encontrar una diferencia muy grande entre la forma como presenta Mateo a Jesús a como la presenta Marcos, a como la presenta Lucas y a como la presenta Juan. Y la idea hoy es que nos vamos de aquí terminado el culto teniendo de alguna manera más amplia la visión de lo que es Jesús desde el punto de vista apostólico y lo que debe de ser Jesús para la iglesia de hoy. ¿Está claro? Entonces, comencemos diciendo que el Evangelio de San Mateo, ya ustedes además se saben el pasaje, ¿cómo es que dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así comienza Mateo. Pero Marcos comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta. Pero Lucas comienza diciendo, puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, a mí también me ha parecido bien, después de haber investigado diligentemente con aquellos que fueron ministros de la palabra, escribírselo en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe sea afianzada en la verdad.
Juan dice diferente. En el principio ya estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios. Si usted mira las 4 presentaciones, hay diferencias. Pero, ¿por qué las diferencias? Bueno, primero vamos a tener en cuenta que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Ellos querían un rey, y precisamente la mejor manera de persuadirlos de que Jesús es el rey es mostrando su genealogía, diciendo que es el cumplimiento de la promesa y que es el sustituto de David. Por eso dice hijo de David, hijo de Abraham. Es el resultado de lo que Dios le prometió a Abraham, y es también el cumplimiento del pacto davídico. Por eso ustedes en el Evangelio de San Mateo van a encontrar más lo que Jesús dijo que lo que hizo. Porque el rey no hace, dice y se cumple. Entonces van a encontrar el Sermón del Monte, que es la más grande tesis política que cualquier político debería de poner en práctica. De verdad, si la miras bien, vas a encontrar una diferencia enorme y de un valor incalculable. Ahí también vas a encontrar las parábolas del reino. Y también vas a encontrar las reformas que se hacen a la ley, porque Él tiene potestad para reformar. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella. Es una reforma. Oíste que fue dicho, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos, mas yo os digo, bendecid al que os maldice, amad a vuestros enemigos. Si alguien te pide la túnica, dale también la capa. Si te pide que ve ir con él 1 milla, ve con él 2. Si te da en una mejilla, voltea a la otra. Es las reformas que Él hace. Porque en San Mateo Jesús es el Rey. ¿Está claro? Por eso es muy importante que tengamos en cuenta al leer el Evangelio de qué se trata. Hay muchas personas que se pierden en el océano de la palabra porque no saben cómo se debe de leer y en sí qué es lo que se nos está presentando. Entonces ya sabemos que San Mateo es dirigido ¿a quién? Al pueblo judío. Buscando enseñarles que Jesús es el Rey y les muestra una genealogía ascendente. ¿Está claro? Para que ellos, ese Mesías que siempre esperaron, por fin se den cuenta que ya ha llegado. Marcos, a diferencia de Mateo, no presenta ninguna genealogía. ¿Por qué? Porque Marcos es dirigido a los romanos y busca mostrarle a los romanos que Jesús es el verdadero siervo. ¿Y a quién le importa la genealogía de un siervo? A nadie. Los siervos no tienen derechos. Los siervos no tienen derechos. Un amo le dice a un siervo, venga, coloque la cabeza aquí que se la voy a quitar. ¿Qué tiene que hacer el siervo? Colocarla. Porque ellos no tienen derechos. El que los compró es el que tiene poder de venderlos, de hacer lo que sea, de castigarlos, de marcar lo que sea. Pues como los señores de Roma siempre han querido vivir así, entonces Marcos busca mostrarles que si ellos quieren un verdadero siervo, Jesús es el verdadero siervo. Y por eso no muestra ninguna genealogía. Por eso dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino del Señor. Léalo bien. Entonces en Marcos, usted va a encontrar más lo que Jesús hizo que lo que dijo. Porque en Mateo Jesús
es el rey, dice. En Marcos, Jesús es el siervo, hace. Marcos, con 16 capítulos, tiene más sanidades y milagros que Mateo con 28. Claro, es que ahí Jesús es el siervo. Y ahí es donde se presenta la confusión con los señores rusellistas, que cuando usted le habla que Jesucristo es Dios, ellos dicen, pero ¿cómo puede ser Dios si el Evangelio de Marcos dice el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles ni el Hijo? ¿Cómo puede ser Jesús Dios? Y confunden al santo pentecostal, porque el santo pentecostal no sabe por qué está escrito ese texto. Y resulta que aquí lo que usted tiene que aprender a entender es que una cosa es Jesús como rey y otra cosa es Jesús como siervo. Así que Jesús como siervo solo hace, y en esa condición de siervo nada sabe de las cosas de su Señor. ¿Está claro? Yo soy pastor. Aquí estoy ejerciendo el oficio de mi ministerio. Pero cuando llegue a la casa, es el esposo de Mercedes. La cosa cambia. Y cuando lleguen mis hijos, entonces ya no es el esposo, es el padre. Entonces, como padre voy a actuar, como esposo voy a actuar, y como pastor voy a actuar, pero son funciones ¿qué? Diferentes, en la misma persona. Así va a ocurrir aquí. Como rey dice, ordena, reglamenta, reforma, pero como siervo hace. Porque el siervo no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por las ovejas. Mire a ver si alaba al Señor. Entonces en Marcos encontramos más lo que Jesús hizo que lo que dijo. ¿Cuál es la razón? En Marcos Jesús es el siervo. En Mateo Jesús es el rey. Lucas dice otra cosa. Puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas. Léalo el capítulo 1. ¿No tienen Biblia pues? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo Lucas? Lucas le está llevando un mensaje a los griegos. Los griegos siempre querían el hombre perfecto. Y con la muerte de Jesús surgieron cualquier cantidad de escritores. Esta semana alguien de alguna parte del mundo me mandó un video donde dicen cualquier cantidad de bestialidades de la persona de Jesús. Y la persona que me envía el video piensa que yo me voy a... Entonces le dije, tal vez no has leído San Lucas capítulo 1. Cuando uno lee San Lucas capítulo 1, entonces descubre por qué las diferentes escuelas. ¿Ya? Entonces entiende por qué a Samael aún Beor dice que es el alto iniciado. O por qué Samuel Medina dice que el único que cumple con toda la normatividad gnóstica de Occidente es él. Claro, porque con la muerte y la resurrección de Cristo, entonces aparecieron unos diciendo, Jesús no resucitó, se lo robaron. Otro dijo, Jesús fue un hombre promiscuo, de los 12 a los 33 años se fue para la India a estudiar ciencias ocultas y a tener mujeres allá a granero. Otros dicen no, Jesús definitivamente no resucitó, fue un cuento que se inventaron. Y en esa confusión de interpretaciones de la persona de Jesús aparece un periodista, un investigador que se llama Lucas, el cual comienza a preguntarle a todo el mundo cómo era Jesús.
venga, yo quiero que me explique cómo fue ese cuento del evento de Judas. Entonces le dicen a él, no, pues lo que pasa es que Judas vendió al Señor y bueno, cuando fuimos allá, que él tomó la decisión de suicidarse, pues estaba en el suelo y se había reventado y se le han regado las entrañas. Entonces él escribe así. Pero cuando lees el evangelio, el otro evangelio, entonces dice que Judas fue y se ahorcó. Entonces dicen los malintencionados, la Biblia se contradice, porque Mateo dice que se ahorcó y Lucas dice que se reventó. No, no es que haya una contradicción. Mateo lo vio colgado y Lucas lo cuenta como le dijeron a él que estaba en el suelo. Entonces Lucas lo que está buscando es mostrarle a Teófilo, porque este evangelio de Lucas es dirigido a un tal Teófilo. Entonces dice Lucas, ese hombre tan buen hermano, tan inteligente, que gestiona, que predica, que habla, que cree, y si le llega todo este boom de comentarios, a lo mejor se desubica. Voy a enviarle un documento fidedigno, a través del cual él se dé cuenta cuál es la verdad. Porque hubo muchos que intentaron. Entonces por eso está el evangelio de Leví, la asunción de María, los hechos de Bernabé, el apocalipsis de Pedro, el otro evangelio, el nuevo evangelio. Lean sobre los apócrifos del Nuevo Testamento. Y ustedes se van a dar cuenta cualquier cantidad de posturas surgen con respecto a la persona de Jesús. Lucas entonces hace que los griegos reciban un documento que tiene la verdadera identidad cristocéntrica contada por los que fueron apóstoles, incluyendo a María. Que María, Lucas va y le dice, venga María, ¿cómo es ese cuento de que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo? Cuénteme a ver. Y ella comienza a contarle toda la historia. Lucas es el único evangelio que menciona a Jesús creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué esa particularidad? Porque Lucas quiere que los griegos se den cuenta que el hombre perfecto que ellos han buscado siempre, por fin apareció. Se llama Jesús. Alábelo, Él está aquí. A su nombre, gloria. Así que cada uno va a mostrar a Jesús desde el punto de vista que tiene y con un objetivo, un determinado grupo. Pero cuando llegas a Juan, Juan es diferente. Juan comienza diciendo, en el principio ya estaba el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba en Dios. Algunos traducen con Dios, como la versión que usted tiene. Los lectores de la Biblia lo leen y no echan de ver, porque les colocan ahí un enredo que, como nosotros sabemos leer también, a veces ni entendemos lo que leemos. Entonces usted lee, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Usted cree que eso está bien y que eso es así y que ya. Pero no es así. El verbo no está conmigo. El verbo es la palabra. La palabra está en mí. Es la expresión del ser. Pero si está conmigo es a un lado. ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Cómo puedo decir yo hoy aquí? Están en mí 300, 400. ¿Sí puedo decir eso? ¿Estaría bien dicho o mal dicho? Pero sí puedo decir que están conmigo. Bueno, pastor, ¿y cuántos hubo en la escuela dominical? Digo, pues hubo conmigo determinada cantidad. Porque somos separados, somos diferentes.
¿Por qué aparece ese término con? Basados en el pensamiento de unos teólogos católicos y filósofos católicos que decían: con Dios se establece la diferencia de personas, en Dios la unidad de esencias. Y colocaron la nota marginal. ¿Sabe cómo se llamaban? San Crisóstomo, San Buenaventura, San Teofilato, Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Ellos pensaban, como ya habían sido afectados por el acuerdo que hicieron los cristianos con el movimiento de Constantino, que era politeísta, entonces colocaron en la nota marginal la palabra con, y luego los señores posteriores miraron la nota marginal y el texto que decía en, y dijeron: venga, pues nosotros creemos en la Trinidad, quitemos la palabra en y coloquemos la palabra con. Entonces por eso vienen las preguntas que le hacen a muchos cristianos. ¿Con quién hablaba Jesús en el capítulo 17 de San Juan cuando dijo: ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Y eso suena como claro, como para que uno diga: claro, es que hay dos ahí. Pero así no dice al principio. Se escribió: ahora, Padre, glorifícame en ti mismo, con la gloria que tuve en ti antes que el mundo fuese. Léalo en la Vulgata Latina del año 385 después de Cristo, y ahí lo vas a encontrar. Entonces, cuando entramos aquí a hablar de Juan, es necesario que descubramos que más allá de las artimañas que se han inventado para tratar de evadir o no aceptar la persona de Jesús como el verdadero Dios, Juan describe a Jesús de una manera muy diferente a los otros. Los presenta como el verdadero Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Y por este Verbo, ¿qué? Fue creado todo. En Él estaba la vida. ¿En quién? En Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Y en el mundo estaba ¿quién? Jesús. Y el mundo, ¿por quién fue hecho? Por Jesús. Y sin Jesús, nada de lo que hay hecho fue hecho. Alabe el nombre de Cristo. Y me encanta mucho la manera como presenta Juan a Jesús. Él dice en su libro, encuentras términos que solo le competen a la deidad. ¿Cómo fue que Moisés recibió la respuesta de Dios cuando él, dubitativo para cumplir la misión, le dice: Señor, bueno, y ahora usted me manda y yo voy al pueblo, y ¿qué les digo? ¿Que quién me mandó? ¿Quién fue el que yo soy? Punto. Equivale a presente, que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy. Esa es la ventaja que usted tiene. El Dios de los religiosos cambia de parecer según el artista, pero el mío no ha cambiado. Por eso es que vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido ¿qué? Consumidos. Alabe el nombre de Cristo. A su nombre, gloria. Entonces vas a encontrar acá cosas muy interesantes. Mira, aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Según el Salmo 8, a causa del pecado, la gloria de Dios fue puesta sobre los cielos. Luego, Dios muestra su gloria en el lugar santísimo y en el templo de Salomón. Pero un día, Dios toma la decisión de que la gente vea la gloria de Dios en persona. Por eso Jesús es la gloria de Dios manifestado en carne. Y en ese orden de ideas, Juan capítulo 2, usted lee:
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué? Y vimos su gloria. Y si lees el capítulo 11, Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees que? Refiriéndose a lo que Jesús como Dios puede hacer. Pero va más allá. Aparecen palabras como esta: yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan vivo. Yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pastor, una persona que no cree que Jesucristo es el verdadero Dios, ¿sí puede ser lleno del Espíritu Santo? Pues saque la conclusión. Si no cree que Jesús es el verdadero Dios, ¿qué puede esperar? Usted no sabe lo que Dios le ha revelado, hermano. A veces nosotros no alcanzamos a entender la dimensión del Dios que está en esta hora, aquí en este escenario. Hubo discusiones en el pasado acerca de Jesús, las hay hoy y las habrá. En los días de Pablo, en Éfeso, se presentó una discusión muy interesante con respecto a la persona de Jesús. Entonces, al igual que hoy, aparecieron pensadores diciendo: es el alto iniciado, es la segunda persona de la Trinidad, es un hombre bueno, es el hermano de Satanás, que llegó a ser Dios, como dice el mormonismo. Cualquier cantidad de hipótesis con respecto a la persona de Jesús. Entonces Pablo está muy preocupado porque su joven pastor llamado Timoteo no resulta enredado en tanta cosa. Les dice: vea, no hay que discutirlo. Grande es el misterio de la piedad. Dios. Y no sé si usted podrá creer que Él está aquí. ¿Dios qué? Entonces, para los apóstoles, Jesús reunía todo. Y como si fuera poco, hacía todo. Para que la gente entendiera que Él no era un aparecido, que Él es Dios. Incluso a los confundidos discípulos. Él un día les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Ah, claro, Señor, sí, ¿cómo no vamos a creer? Entonces, ¿por qué no creen en mí? Y les da una enseñanza. Y les dice: vea, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conocieras a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo, Señor? Sí, así de claro. Pues entonces muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto hace que estoy con ustedes? ¿No me habéis conocido? ¿No sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Oh, yo quiero que alaben al Padre. Se llama Jesús. Entonces, el pensamiento apostólico de Jesús era cristocéntrico. Y el pensamiento de la iglesia hoy es cristocéntrico. Así que hoy entendemos el por qué se bautiza la gente en el nombre de Jesús. El por qué se es lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El por qué se ora por los enfermos en el nombre de Jesús. El por qué estamos esperando al Señor Jesús, el cual vendrá y nos librará de la ira venidera. Alábelo, Él es Dios en el cielo y aquí. A su nombre, gloria. En la medida que usted alcance a entender quién es Jesús, entonces
encontrará la solución a sus múltiples interrogantes. ¿Cómo es que dicen los cristianos? Mi Diosito. ¿Los has oído así? ¿Sí? Mi Diosito. ¿Eso es igual a qué? A digno de lástima. Pobrecito. Y otros es que piensan que Él es el mandadero. Mi Dios tiene. ¿Sí? Pero eso dice, ¿qué concepto tiene usted de Jesús? Porque cuando yo entiendo el mensaje del Evangelio y descubro quién es Jesús, entonces no hay nada imposible para Dios. ¿Escuchó? No hay nada. No hay nada. No. Estoy convencido. Él es soberano. Él hace lo que quiere. En el cielo, en la tierra, cuando quiera, donde quiera, como quiera, lo que quiera. Que por qué pasó, que por qué no sucedió, que por qué fue y que por qué no fue. Simplemente porque Él es Dios. Y Él hace lo que quiere. Y es la oportunidad para responderle a la gente que tiene muchos interrogantes. Como por ejemplo, pastor, ¿Dios sabe todo? Sí. ¿Dios tiene el control de todo? Sí. ¿Dios puede todo? Sí. Y si es así, ¿por qué mataron al pastor? Le dicen a uno. Por una sencilla razón. Porque él hace lo que quiere. Ya. Lo permitió y punto. Discuta, cuestione, critique, murmure, párese en la cabeza, haga lo que quiera. Eso a él no lo afecta. Él sigue siendo Dios. Entonces, cuando alcanzamos a entender la persona de Jesús en la plenitud de lo que Él es, todo lo que Él diga, todo lo que Él haga, debemos de estar dispuestos a decir algo así: sí, Señor. Bueno, Señor. Como diga, Señor. Porque al final Dios no lo necesita a usted. Ese cuento que dicen por ahí en los cultos, que Dios lo necesita a usted. Así piensa un Elías desubicado. Señor, a todos tus profetas han matado y solo he quedado la última Coca-Cola. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? No, Señor, me he reservado 7,000. Y el avispado de Elías pensaba que era solo él. ¿Qué le parece? Y a veces a nosotros nos pasa eso. Que Dios lo necesita, que Dios. Olvídalo. Dios puede levantar hijos de Abraham aún. Eso es lo que dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces deje de ser tan prepotente que piensa que la iglesia se acaba si no es usted. Olvídalo. Dios sabe convertir las maldiciones en bendiciones, la enfermedad en salud, la tristeza en alegría, la tormenta en calma. Sí, al pecador en santo. Ese es el Dios que yo tengo, que hace cosas extraordinarias y que en un momento dado uno dice, venga, ¿y cómo fue? Y uno no le encuentra salida lógica, porque en Dios hay una particularidad, y es que Dios escapa de la lógica humana. No metas a Dios en el pensamiento tuyo, porque estoy seguro que no darás a una. A mí me encanta cómo hace Dios las cosas. Él tiene una particularidad. Voy a enviar un diluvio sobre la tierra, pero no he hallado gracia ante los ojos de Dios. Entonces le digo que se hiciera una casa de 3 pisos, con una puerta y una ventana.
¿Será que Planeación de Bogotá lo acepta? Además van a meter el tigre, el león, el corroncholí y el sapo. ¿Cree usted que usted como dama viviría en esa casa? No. Pero Dios es así. Y salvó a Noé y a su familia contra todo pronóstico. Ese es el Dios que yo tengo. Ay, pero ¿cómo se le ocurre ese diseño? ¿Por qué no le hacemos ventanales en derredor para que entre aire? Le colocamos unos tubos. Aquí hay arquitectos, ¿no? Ingenieros. Y entonces no me aceptarían ese plano a mí. Hay que hacerle unos desfogues para que salgan los gases de todas las deposiciones de esos animales, que además son grandes, y entonces puede explotar esto. Coloquéme la iluminación, porque qué miedo un gusano, un lagartijo, una cucaracha, yo qué sé. Pero Dios dijo que era así y punto. Eso es lo que me gusta de Él. Y como Él no tiene que darle explicaciones a nadie. ¿Han leído la ley? No te acostarás con la mujer de tu hermano, yo Jehová, punto. No te acostarás con tu hermana, yo Jehová, punto. No te acostarás con tu suegra, yo Jehová, punto. Los expertos dirían, no, es que nace el niño con no sé qué problema y con no sé cuál otro. No, Él simplemente dice y ya. Y Él no tiene que explicarle a nadie nada. Él es Dios. Alábelo. Su nombre, gloria. Entonces vamos a entender a Jesús como lo que Él es. Y el día que lo entendamos, si Él lo tiene para que viva, estando con un cáncer terminal, Él le cambiará esas células y se las pondrá nuevas. Y usted testificará, Dios me sanó de cáncer. Claro, es que Él es Dios, Él puede. El señor que se inventó los vehículos Ford hizo repuestos. El que se inventó todos esos vehículos que hay tienen repuestos. Le falló le pongo uno nuevo y listo. Pues Él es. Él puede cambiarle el corazón, puede cambiarle las células, puede hacerlo totalmente nuevecito, nuevecito. Claro, Él es Dios, Él puede. Pero como Él es Dios, también puede decir que no. ¿Ok? También puede decir que no. Sí, Dios puede decir, venga, este tiene cáncer, pero le voy a dar ahí una ñapa de 10 años más. Este también tiene cáncer, pero lo necesito aquí. Y como yo soy el que mando. ¿Cómo es que dice la parábola? Salió el caballero a buscar trabajadores a la primera hora y los contrató en un denario. Y luego salió más tarde y encontró otros y les dijo, id y trabajad y les pagaré lo justo. Y más tarde, y venga, ¿qué hacen aquí? Nadie nos ha contratado, vayan y trabajen. Y a la última hora, ¿y qué hacen aquí? Nadie nos ha contratado, vaya que yo les pago lo que sea justo. Terminó la jornada. Mayordomo, comience a pagarles desde los postreros hasta los primeros. Y a ese que trabajó 1 hora, páguele un denario. Y al que trabajó 3 horas, páguele un denario. Y al que trabajó 6 horas, páguele un denario. Y al que trabajó todo el día, páguele un denario. Y comienza el tipo a desembolsar dinero. Y cuando llegaron los que habían trabajado todo el día, tu denario. Nosotros que sí la sudamos, que sí trabajamos, que nos aguantamos, nos vas a pagar lo mismo que aquellos que llegaron. Y es que yo no puedo hacer con lo mío lo que me dé la gana. Yo hago con lo mío lo que quiera. ¿O qué? Por eso es que se van unos niños antes de nacer. Y otros naciendo. Y otros a los 4 años. Y otros a los 8 y otros a los 10. Y yo todavía estoy vivo. ¿Y qué hacemos? Y muchos se van a morir antes de mí. Y yo me voy a morir antes de muchos. ¿Y Dios qué? No, es que Él es el dueño de la vida. Y Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, porque Él es Dios. Cuando yo entienda eso, dejo de cuestionar. Alaben el nombre de Jesús. A su nombre bendito la gloria.
Entonces, los cristianos del primer siglo y los de hoy debemos de tener claro eso. Entender la clase de Dios que tenemos, la persona que es Jesús. Yo recuerdo lo que pensaban los griegos, ¿no? ¿Recuerda lo que pensaban los griegos de Jesús? Según dice Pablo en su capítulo 1 de la primera a los Corintios, Jesús para unos es locura, para otros es piedra de tropiezo, pero para mí Él es potencia de Dios. ¿Y qué más? Y sabiduría de Dios. Y yo quiero que los que están conmigo en este recinto así lo entiendan, así lo crean y así vivan acorde a la clase de Dios que tenemos en esta mañana aquí. Por eso hoy hay perdón, por eso hoy hay salvación, por eso hoy hay vida eterna, por eso hoy hay reconciliación. Por eso hoy hay Espíritu Santo. Por eso hoy hay esperanza de que Él viene y llevará a su iglesia. Porque la fe suya y mía no está puesta en un diosecito, está puesta en el ser inmensamente infinito. ¿Lo escuchó? Inmensamente simple. Es un atributo de Dios. La simplicidad de Dios es tal que nadie puede explicar a Dios. Simplemente Dios es. ¿Crees? ¿No crees? Problema tuyo. Pero yo sigo creyendo que Él es el único Dios verdadero y que ante Él se doblará ¿qué? Y toda lengua confesará que Jesucristo es. Ese fue el pensamiento apostólico y ese debe ser el pensamiento de la iglesia. En la medida que podamos creerlo, seremos una iglesia fuerte. Porque escucha bien, nadie puede creer en algo que no entiende. ¿Sabías eso? Aquí hay médicos. Y suponga que mañana llegue el doctor o la doctora y diga: venga, Ezequiel, vengo a aplicarte esta inyección. ¿Y para qué sirve? No sé. ¿Y qué efectos trae? No sé. ¿Me puede traer consecuencias negativas? No sé. ¿Te la dejas aplicar? Puede ser médico, pero yo no me la dejo aplicar. ¿Cómo hace para una persona ser cristiana pensando que Jesucristo no es Dios? Que es la segunda persona, o que es la tercera, o que es el hombre bueno, o que es el alto iniciado. ¿Podrá ser cristiano? Nunca. No, es que eso es un misterio. Nadie cree en un misterio. Yo creo en lo que está hecho simple. Dios se manifestó. Qué maravilla, ¿no? Y entonces Él dio expresiones amplias. Le dijo al paralítico que Él era el Padre. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién tiene hijos? Así que no hay problema. Y a los judíos les dijo: vea, yo soy la luz del mundo. ¿Y sabe de dónde viene la palabra Dios? Etimológicamente viene de la palabra luz. Por eso cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, les dijo: yo soy Dios, que he venido a este mundo para que todo aquel que crea alaben al que es la luz del mundo. Aprovechando esta oportunidad, yo quiero invitar a alguien que pueda creer que Jesucristo es el Señor. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Habrá alguien aquí que pueda creer que Jesús es Dios entre los hombres? Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel